Asociación Camino Anima Mundi presenta. Imagina por un momento que el tejido fundamental del universo no está hecho de materia inerte, ni de átomos solitarios, ni siquiera, fíjate, de un dios aislado flotando en el vacío inescrutable. Sino de una incesante explosión de relaciones, ¿verdad? Exacto. Una comunión tan viva, tan densa y tan real que precede a todo lo demás en la existencia. Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un documento clave, el librito titulado Trinidad y Comunión. Y bueno, la misión de este análisis, para quien nos escucha, no es intentar resolver un rompecabezas metafísico diseñado para teólogos eruditos encerrados en una biblioteca. El propósito es acercarnos a la Trinidad y contemplarla. Claro, contemplarla como lo que verdaderamente propone este texto, que es la forma última del amor, de la persona y de la propia estructura de la realidad. Es que el problema fundamental que enfrentamos hoy es que de tanto repetir la palabra Trinidad en los credos o, no sé, en las celebraciones litúrgicas, pues parece que la hemos vaciado de su significado vibrante. Sí, languidece en nuestro imaginario, como si fuera simplemente una fórmula venerable, muy antigua, muy abstracta y que no parece rozar en lo más mínimo la vida real. Totalmente. Ni el sufrimiento ni las alegrías de quien la pronuncia. Por eso tenemos que tirar de este hilo desde el principio para sacarla de ese letargo. Pues a ver, el texto de Camino Anima Mundi plantea una idea inicial que, francamente, rompe por completo nuestros esquemas mentales sobre quién es Dios y, por extensión, sobre qué es el amor verdaderamente. Es que la lógica detrás de esto es absolutamente aplastante, ¿eh? Si nos detenemos a pensarla un segundo. Pongámonos en esta situación. Vale, a ver. Si Dios fuera una pura soledad omnipotente, un motor inmóvil, soberano pero completamente aislado en el cielo antes de la creación, pues entonces el amor sería algo secundario en el orden del universo. O sea, sería casi como un accidente fortuito. Exacto. Algo que Dios tuvo que inventar de forma sobrevenida al crear el mundo terrenal para tener a alguien a quien amar, o para tener criaturas que le rindieran culto y mitigaran su soledad infinita. Claro, el razonamiento ahí es que antes de que existiera la creación, no habría amor en acto, solo una soledad grandiosa. Eso es. Se trataría de un Dios que, en el fondo, necesita de nosotros para poder ejercer de amante. Pero el texto nos ilumina en una dirección completamente distinta y maravillosa. Sí, porque dice que si Dios es, en su esencia más íntima, comunión viva desde la eternidad, entonces el amor no es una cualidad añadida al final del proceso. Para nada. Es la estructura misma de la realidad profunda. Dios no necesita crear el mundo para aprender a amar, ni descubre el vínculo relacional a medida que avanza el tiempo. ¡Qué barbaridad! O sea, el amor ya pertenecía a su eternidad profunda mucho antes de que existiera un solo átomo de materia. Sí. Y para comprender la inmensidad de esta diferencia, bueno, creo que merece la pena poner frente a frente esa plenitud eterna con nuestra propia experiencia humana del amor. Porque a nivel psicológico y cotidiano, nosotros operamos desde unas coordenadas muy distintas. Operamos desde la herida en la carencia, la inmensa mayoría de las veces. Nos acercamos a los demás por falta de algo. Empujados por el miedo atroz a estar solos, ¿no? Totalmente, o por una necesidad casi inconsciente de compensar nuestras propias insuficiencias emocionales. Buscamos en la pareja o en el amigo un parche para nuestra fractura existencial. Y sin embargo, Trinidad y Comunión nos revela que en Dios la relación jamás brota de la necesidad, sino de la plenitud absoluta. Eso es. El origen se da, el que recibe se ofrece, y esa unión genera vida sin apropiarse de absolutamente nada. Fíjate que esa idea de relacionarnos constantemente desde el miedo y la carencia me hace pensar en una analogía. Hoy en día impera una auténtica obsesión cultural por lo que podríamos llamar la autonomía cerrada. Uy, sí. Se nos vende la autosuficiencia absoluta como la gran meta vital. Claro, es como si el individuo contemporáneo, profundamente aterrado por la vulnerabilidad que implica necesitar a los demás, decidiera construir una fortaleza de muros infranqueables a su alrededor. Pensando que al protegerse así ya no dependerá de nadie. Exactamente. Pero el drama es que esa fortaleza construida para defenderse de la intemperie de las relaciones termina convirtiéndose irremediablemente en su propia prisión narcisista. ¡Qué imagen tan potente! Uno se encierra para no sufrir y termina asfixiándose en su propio aire viciado.
Esa imagen de la fortaleza convertida en prisión describe con una precisión clínica la neurosis de nuestro tiempo. Y fíjate cómo el librito de la asociación responde como un antídoto exacto a esto. Si el misterio íntimo de la realidad no es la soledad heroica, sino la comunión plena. Pues entonces la verdadera maduración de un ser humano no puede consistir jamás en aislarse cada vez más o en blindarse. De modo que necesitar a otra persona, depender de un vínculo, no es un defecto de fábrica del diseño humano. En absoluto. La plenitud nunca se va a encontrar en esa clausura narcisista de la fortaleza que describías. Madurar, desde esta óptica cristiana, es justamente desarrollar la capacidad de recibir. Y de dar generosamente, supongo. Claro, dar generosamente, habitar la diferencia del otro y entrar en un vínculo profundo sin perder la propia verdad personal. La relación no nos rebaja, no nos hace débiles. Al contrario, es la forma más alta de existir porque imita la dinámica misma del universo. Bueno, de la Trinidad. Eso es. Y llegados a este punto, si asumimos que esa realidad última es pura comunión en movimiento, pues esa energía tiene que aterrizar. Tiene que tener rostros específicos a través de los cuales fluye, claro. El texto es muy cuidadoso en alejarnos de las caricaturas infantiles de Dios para presentarnos a las tres personas. Empieza hablando del Padre, sí, y lo define con un término bellísimo. La fuente fontal. Espera, antes de avanzar, a ver, ¿qué significa exactamente fuente fontal? Porque a veces ese lenguaje teológico puede resultar impenetrable para quien no está familiarizado con él. Es una pausa obligatoria y muy necesaria. Llamar al Padre fuente fontal busca dinamitar de raíz esa imagen de un soberano masculino proyectado entre las nubes. O la de un controlador patriarcal que reparte órdenes cósmicas desde su trono. Exacto. Significa que el Padre es el origen absoluto que se define única y exclusivamente por entregarse. Es un manantial que no retiene ni una sola gota de agua para sí mismo. ¡Guau! Engendra y sostiene la vida divina, sí, pero no origina para poseer a su criatura. Ni para exigir un tributo de sumisión que alimente su propio ego. Su autoridad tiene la forma pura y incondicional del don. Pero claro, si el Padre es este origen que se vuelca incesantemente hacia afuera en un acto de amor infinito, esa entrega total requiere lógicamente de un receptor. Tiene que ser acogida para no perderse en la nada, efectivamente. Y ahí es donde contemplamos al Hijo, a Cristo. El documento lo llama el Logos, otra palabra inmensa que merece ser aclarada, ¿eh? ¿A qué se refiere el texto con el Logos en este contexto relacional? Pues a ver, el Logos es la expresión perfecta, la palabra definitiva y el rostro visible de ese don invisible y misterioso del Padre. Es la luz que hace inteligible a Dios. Pero lo que verdaderamente sacude nuestros esquemas de poder es la actitud vital del Hijo. Él recibe absolutamente todo del Padre con una confianza radical y serena. O sea, no siente la necesidad de apropiarse de su propia existencia como si fuera un botín valioso. Exacto. Un botín que debe defender con uñas y dientes ante posibles competidores. Vale, aquí quiero plantear un desafío frontal. Porque para la mentalidad contemporánea, esto que dices hace saltar todas las alarmas protectoras. Ya, lo de la obediencia, ¿verdad? Claro, palabras cristianas como filiación o conceptos como recibirlo todo de otro y obediencia se interpretan de forma casi inmediata como sumisión ciega. Suenan a anularse uno mismo ante un poder superior y despótico. Totalmente comprensible desde nuestra óptica herida. Entonces, ¿cómo explica el texto que esta actitud del Hijo, esto de no retener nada para sí mismo, revela en realidad la forma más alta de libertad? Porque desde una mirada secular parece simplemente servidumbre. Abordas una de las tensiones más brillantes y sanadoras que explora Trinidad y Comunión. A ver, nuestro yo herido, nuestra psicología moderna, anhela desesperadamente ser el origen absoluto de sí mismo. Claro, es el célebre mito del hombre hecho a sí mismo. Exactamente. Por eso vivimos atrapados en una ansiedad constante. Tenemos que justificarnos a diario, proteger meticulosamente nuestra imagen pública y afirmarnos reteniendo todo lo que consideramos nuestro. Porque para la cultura actual, la libertad máxima consiste en no deberle nada a nadie. La desconexión total entendida como independencia. Y eso, francamente, conlleva un desgaste psicológico tremendo. Es una carga inmensa la obligación de tener que inventar el propio valor y sentido cada mañana.
Es un agotamiento sin fin. Pero la figura del Hijo nos revela una existencia de otra naturaleza. En él vemos que saberse hijo no equivale a una dependencia que humilla. Al saberse aviginado y sostenido por una fuente que es puro amor incondicional, el Hijo goza de una libertad infinita. O sea, es la libertad prodigiosa de quien puede recibir sin el terror de ser dominado. Y de quien puede entregarse a los demás sin el pánico a vaciarse o desaparecer en el intento. Quien aprende de Cristo a recibir su propia vida como un puro regalo, pierde de pronto esa neurosis destructiva de tener que justificar su derecho a existir a cada segundo. Resulta paradójico. Asumir la filiación es como soltar una armadura de hierro pesadísima que llevábamos puesta para defendernos, y que, en el fondo, solo nos estaba aplastando. Es una liberación total, sí. Y bueno, para que esa relación profunda entre el Padre que da y el Hijo que recibe no degenere en un circuito cerrado, en una especie de egoísmo perfecto de dos, ahí irrumpe el Espíritu Santo. El Espíritu es el aliento de comunión. Eso es. Su presencia impide que la Trinidad se petrifique en una estructura estática. Es la respiración vital, la fecundidad desbordante, el don en acto, que mantiene toda esa relación en un movimiento perpetuo de amor expansivo hacia afuera. Toda esta dinámica interna divina nos entrega, de manera sorprendente, un criterio directísimo para diagnosticar nuestras relaciones humanas más terrenales. Porque vaya si nos hace falta un diagnóstico. Desde luego, nuestros vínculos afectivos fracasan con una regularidad dolorosa. A veces parece que en nuestras relaciones operáramos impulsados por lo que podríamos describir como un péndulo enfermo. Resulta intrigante eso. Desarrollemos un poco más esa metáfora del péndulo. Pues pensemos en un péndulo muy pesado que oscila de manera trágica entre dos extremos destructivos. En un extremo, encontramos la fusión. Es ese estado tristemente común en los amores inmaduros o en familias absorbentes, donde uno devora psicológicamente al otro. O permite ser devorado. Exacto. Se pierde por completo el rostro propio. Todo se convierte en un apego desmedido y asfixiante donde pensar diferente se percibe como una traición imperdonable. ¿Qué asfixia emocional más terrible? Y cuando esa asfixia se vuelve intolerable, el péndulo golpea con violencia hacia el extremo opuesto. La ruptura. En esa fase, cualquier diferencia con el otro se codifica como una amenaza mortal para el ego. Generando dinámicas de control, de encarnizada competencia o un distanciamiento glacial, imagino. Sí, pasamos rápidamente de devorarnos a atrincherarnos. Es un diagnóstico clínico implacable de nuestras heridas relacionales. Y precisamente aquí es donde Trinidad y Comunión aporta una categoría verdaderamente revolucionaria frente a ese péndulo enfermo que describes. El documento introduce el concepto vital de la comunión diferenciada. Comunión y diferencia. Son dos palabras que a primera vista parecen anularse mutuamente, ¿no? Pero que juntas cambian el paradigma de lo que significa estar unidos. Porque destrozan la falsa dicotomía humana. Para entender visualmente cómo opera esto, debemos abandonar de inmediato esa imagen arcaica y estática de la Trinidad como tres bloques de piedra idénticos, yuxtapuestos. ¿Y cómo deberíamos imaginarlo, entonces? Pensemos más bien en la mecánica de un acorde musical. A ver, veamos cómo funciona esa analogía acústica. En un acorde musical perfecto, tienes tres notas acústicamente distintas sonando de forma simultánea. Si las tres notas fueran exactamente iguales, de la misma frecuencia, pues no existiría un acorde, solo habría una monotonía plana y aburrida. Claro, sería un solo sonido repetido. Y sí, por el contrario, las notas chocarán sin ninguna relación armónica, producirían ruido, una disonancia desagradable. Pero en el acorde, la diferencia específica de cada nota es exactamente lo que engendra la belleza, la resonancia y la profundidad del sonido conjunto. O sea, las notas no se funden en una papilla inaudible que borra su identidad. Ni tampoco compiten destructivamente por el protagonismo auditivo. En el seno de Dios, el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu. Existe una diferencia real, radical e irreductible. Y sin embargo, laten en una única vida divina indivisible. Esto significa que la unidad no aplasta jamás la diferencia. Eso es. Y la diferencia no hace estallar la unidad. Suenan al unísono, pero manteniendo intacto su tono particular. Así es la naturaleza del amor real.
Si trasladamos la sabiduría de este acorde musical al terreno embarrado de una amistad o de un matrimonio, o incluso en la educación de los hijos, el impacto es asombroso. Nos demuestra empíricamente que amar de verdad no exige devorar la identidad del ser amado. Acompañar a alguien en su trayectoria vital no da derecho a invadir su espacio interior ni a anular su singularidad para sentirnos seguros. Porque a menudo arrastramos la creencia errónea de que para estar profundamente unidos a nuestra pareja debemos pensar exactamente igual, sentir igual, reaccionar igual. Y es un error terrible. La Trinidad nos desvela que la diferencia respetada es un inmenso lugar de fecundidad, no un campo de batalla que haya que neutralizar. Fíjate que esta visión no solo rescata y sana los vínculos íntimos de dos personas bajo el mismo techo. El documento va más allá y demuestra que esta misma lógica es el cimiento exacto sobre el que se debe edificar una vida grupal más amplia. Lo que en el lenguaje propio de Camino Anima Mundi se denomina la comunidad de viandantes. Exactamente. Porque si afirmamos que Dios es una comunión no posesiva, entonces un grupo humano de inspiración cristiana no puede regirse jamás por las lógicas despiadadas del mundo corporativo. Ni por estrategias de dominio psicológico, ni por la mera obsesión por la eficiencia productiva, claro. El texto establece una frontera clarísima entre una comunidad que funciona como un cuerpo de rostros y una que ha degenerado en una simple masa. Profundicemos en esa frontera, porque me parece crucial. ¿Cuál es la fuerza o el mecanismo interno que hace que un colectivo humano se comporte como un cuerpo vivo o como una masa amorfa? Pues el librito recurre a dos términos de profundo calado para medir la salud real de una comunidad. Nos exhorta a discernir si las dinámicas del grupo son predominantemente de carácter palaios o de carácter logósico. Traduzcamos esos términos a la experiencia práctica, por favor. Claro, claro. Una dinámica palaios, que es un término que remite al concepto del hombre viejo, es la mentalidad opresiva de la masa. Esta energía uniformiza todo lo que toca, instrumentaliza a las personas concretas. O sea, ¿las utiliza como meros engranajes o medios para alcanzar un fin supremo? Exacto. Aunque ese fin se disfrace de un objetivo espiritual loable. En una comunidad palaios, destacar por un don particular o expresar una sensibilidad diferente es un problema molesto que el sistema intentará erradicar rápidamente. Aplasta la singularidad. Es como una fábrica donde todos deben salir del mismo molde para no incomodar. Precisamente. Y en las antípodas de esto se sitúa una comunidad de dinámica logoseca, es decir, centrada e inspirada en el logos. Esta comunidad venera el cuerpo de rostros. Favorece una comunión auténtica porque permite que la diferencia respire. Y que se desarrolle a plena luz, ¿verdad? Eso es. Comprende que cada rostro posee una luz única e irrepetible, que enriquece al conjunto entero. Y fíjate cómo este mecanismo logosico actúa como un escudo protector infalible contra una de las mayores tentaciones de los grupos humanos. ¿Te refieres a la idolatría hacia los líderes carismáticos? Exactamente. Claro, la deducción es clarísima. Si la realidad última es una trinidad donde tres personas se ceden mutuamente el espacio en un círculo perpetuo de amor, ningún grupo sano puede girar de forma piramidal en torno al ego desmedido de un líder terrenal. Es que la verdadera autoridad moldeada en el Padre sirve y da vida. No absorbe la voluntad de los demás. Es teología profundamente aplicada a la sociología del grupo. Impresionante. Y del mismo modo que la Trinidad transforma nuestra visión de la comunidad, redefine por completo nuestra intimidad suprema, la experiencia de la oración. Y menos mal, porque supone un alivio necesario. Existe un agotamiento generalizado, casi silencioso, con lo que podríamos denominar el voluntarismo espiritual. Sí, hablamos de esa losa aplastante que nos hace sentir la oración como un examen, ¿verdad? Una tarea pesada donde uno tiene que rendir. Fabricar artificialmente emociones piadosas o empujar a ciegas un muro invisible para intentar llegar hasta Dios. Totalmente. El error es que reducimos la oración a un pobre monólogo interior, a un esfuerzo titánico de concentración mental o, en el peor de los casos, a una mera técnica de relajación psicológica para calmar la ansiedad. Y sin embargo, Trinidad y comunión nos expone una visión infinitamente más rica y liberadora. Orar no es gritarle peticiones a un monarca absoluto que habita a años luz de distancia. Para nada.
Orar es en realidad ser introducido físicamente por la acción misteriosa del Espíritu en esa circulación de amor rebosante que ya existe eternamente entre el Hijo y el Padre. El texto menciona ciertas prácticas corporativas en este sentido, como la sinaxis. A ver, antes de proseguir, ¿cómo se experimenta esta palabra, la sinaxis, en la vida de alguien que intenta orar? Bueno, sinaxis es un término muy antiguo de la tradición cristiana que hace referencia a la asamblea, a la reunión litúrgica. Pero su significado vital aquí es que, ya sea participando físicamente en esa sinaxis, uniéndose al canto comunitario o en el silencio más estricto de la propia habitación. Uno no tiene que inventar la oración desde cero. Exacto. La inmensa corriente del río Trinitario ya está fluyendo con una fuerza arrolladora. Orar es, sencillamente, atreverse a entrar en el agua de ese río. Es dejar de remar de forma exhausta contra la corriente de nuestro propio ego. Y dejarse llevar por la fuerza del Espíritu, consintiendo suavemente a tomar la forma receptiva y filial del Hijo. A veces, la oración más honda y verdadera es simplemente un dejarse habitar por completo, cuando ya hemos agotado nuestras propias palabras. Es un respiro vital, incalculable comprender esto. Comprender que no somos nosotros quienes sostenemos el peso del universo, ni de nuestra propia piedad con nuestro esfuerzo solitario. ¡Qué peso nos quitamos de encima!, ¿verdad? Desde luego. Ahora bien, al aterrizar toda esta maravilla contemplativa, descubrimos que la visión trinitaria no ofrece un refugio estético para evadirse de los problemas del mundo. Actúa, por el contrario, como una fuerza crítica, casi demoledora, contra las trampas persistentes de nuestro ego terrenal. Porque el ego humano posee una tendencia fatal y repetitiva a absolutizar partes aisladas de la realidad. Toma un fragmento bueno, lo descontextualiza y lo convierte en un ídolo de oro al que rinde culto ciego. Y la visión trinitaria posee la virtud de ir desmontando pacientemente, uno por uno, estos falsos absolutos a los que nos aferramos. Es un trabajo de demolición finísimo. Hagamos la operación lógica de esto. ¿De qué manera concreta desmonta la Trinidad estos ídolos culturales? Pues contemplemos el autoritarismo, tan presente en las estructuras humanas. Si la autoridad primordial del universo, la del Padre, utiliza su inmenso poder única y exclusivamente para generar vida, sostenerla y luego dar un paso atrás para dejar que el Hijo brille en toda su plenitud, Pues entonces cualquier jefe de oficina o líder político o padre de familia que acapare poder con el fin de humillar o controlar a quienes le rodean, está actuando en contra de la física fundamental de la realidad. exactamente. La contemplación del dogma condena y desmonta su actitud tiránica. Es una deducción matemática. ¿Vale? ¿Y qué sucede con el individualismo feroz y competitivo que marca nuestra época? Pues queda instantáneamente invalidado, porque la dinámica de la Trinidad nos demuestra sin lugar a dudas que el ser humano nunca está verdaderamente completo hasta que entra en una relación sincera de donación mutua. Fíjate, también pulveriza el sentimentalismo vacío, esa fusión emocional muy cálida y agradable pero exenta de un compromiso real con la verdad. Totalmente. Frente a esa marea de emociones fluctuantes, la Trinidad nos recuerda la solidez del Logos, la palabra encarnada y verdadera. Y moviéndonos hacia el extremo opuesto, frente a la dureza de una religión que degenera en un código penal rígido y frío, la revelación trinitaria nos inyecta la ternura viva, el viento siempre nuevo e impredecible del Espíritu Santo. Es que lo abarca todo. Todo este marco conceptual resulta deslumbrante en la teoría, pero la gran pregunta, la prueba de fuego de cualquier documento espiritual, es la siguiente. ¿Cómo se materializa esta escuela trinitaria un martes por la tarde? En medio de la rutina laboral estresante, del cansancio físico de la semana, de las prisas que no cesan. Bueno, se materializa en los engranajes más finos y sutiles de la convivencia cotidiana. Camino Anima Mundi rechaza tajantemente cualquier espiritualismo evasivo que flote en las nubes. Si la verdad del dogma no se hace carne sufriente y práctica relacional concreta, pierde su carácter cristiano. Vamos a bajarlo al barro, entonces. Imaginemos ese martes por la tarde en el contexto de una reunión de equipo en el trabajo donde estalla un desacuerdo fuerte sobre un proyecto. Uy, es el escenario de presión perfecto para que asome de golpe el hombre viejo, la mentalidad Palaios de la que hablábamos. Claro. Una persona que opere bajo la tiranía de esa mentalidad de masa y dominio interpretaría inmediatamente la diferencia de opinión de su compañero como una amenaza o un ataque personal a su estatus. Y dedicaría toda su energía a aplastar esa voz disonante para imponer una uniformidad tranquilizadora.
Necesita que todos piensen como él, para que su frágil ego no se sienta amenazado ni desplazado. Lo que describíamos antes como el péndulo enfermo en su fase agresiva de ruptura y dominio. Sin embargo, alguien que ha dejado que su mirada sea transformada por una mentalidad logosística profundamente trinitaria, aborda esa misma sala de reuniones de un modo radicalmente opuesto. Esa persona comprende desde sus entrañas que la diferencia no equivale a una declaración de guerra. Hace un esfuerzo consciente, y a veces doloroso, por frenar el impulso de interrumpir. Concede un espacio sagrado y de respeto al rostro del otro, buscando con paciencia cómo integrar esa perspectiva discordante para crear un acorde mucho más rico en la solución del problema que tienen sobre la mesa. En el fondo es aprender a respirar hondo frente a la frustración y permitir que el otro exista a tu lado en toda su diferencia sin sentirte devaluado o anulado por su presencia. Exacto. Y este mismo milagro cotidiano debe manifestarse en el entorno más íntimo. Imaginemos ahora una cena familiar sencilla, donde se sirve la mesa. Vale. Vivir al compás del ritmo trinitario significa que el tiempo, la atención prestada y los actos de servicio circulan sin llevar una contabilidad mezquina y amargada. Eso es fundamental. El don fluye libremente sin que nadie esté midiendo de forma obsesiva quién aportó más dinero este mes o quién lavó los platos la última vez. ¿Quién le debe favores a quién en la casa? Claro. El amor circula sencillamente porque la alegría genuina reside en darse, no en cobrar facturas emocionales pendientes. Se trata de encarnar ese ritmo divino, eterno y perfecto, en medio de la maravilla y de la profunda miseria de un martes cualquiera. Resulta asombroso cómo un misterio, que de entrada suele asustar o producir rechazo por su aparente complejidad teológica inalcanzable, termina convirtiéndose, cuando se medita correctamente, en el manual práctico más sanador y urgente para evitar que los seres humanos nos destrocemos los unos a los otros en el intento de amarnos. Porque en su núcleo, la comunión trinitaria nos recuerda una verdad insoslayable. La plenitud humana jamás residirá en el orgullo solitario del que se aísla creyéndose invulnerable. Ni tampoco en la tiranía sofocante del que absorbe la vida del otro para rellenar su propio vacío interior. Claro, la verdadera plenitud se halla en construir una existencia capaz de recibir sin sentir vergüenza, de responder con una gratitud inmensa y de ofrecerse a los demás sin perder jamás la verdad luminosa y única de lo que uno está llamado a ser. Pues al concluir este intenso recorrido analítico, creo que merece la pena detener la marcha y fijar la mirada interior en un pensamiento profundamente contemplativo que destila el corazón mismo de este documento. Una certeza diseñada para darnos descanso, diría yo. Absolutamente. Imaginemos esto con detenimiento. Antes de todo esfuerzo humano por alcanzar la perfección o por ser buenos, mucho antes de cualquier herida dolorosa que hayamos padecido o causado ciegamente en esta vida. Y muchísimo antes de la angustiosa búsqueda de la humanidad por encontrar un sentido en medio del caos. Ya existía la comunión. Desde el abismo de la eternidad el origen inagotable daba, el Logos amado recibía y devolvía en gratitud, y el Espíritu unía y respiraba ese caudal inmenso de amor. ¡Qué maravilla! Y ante esta revelación pacífica, la gran invitación que nos deja este texto es dirigir la mirada hacia nuestros propios vínculos más cercanos. La convivencia en la oficina, la dinámica del matrimonio, la lealtad de las amistades. E interrogarnos con sinceridad, ¿en qué pequeño rincón de nuestra jornada se puede empezar a respirar hoy ese mismo ritmo originario y eterno? Ese ritmo manso y transformador. Que consiste en recibir sin temor a deber algo, dar sin la sutil intención de dominar al otro, y amar profundamente sin llegar a devorar su identidad. Ha sido una exploración verdaderamente reveladora sobre las profundidades del librito Trinidad y Comunión. Lo ha sido. Y para todo aquel que desee seguir profundizando en esta visión cristiana, integradora y llena de luz, o que busque conectar de manera más viva con la comunidad, la puerta permanece abierta. Les invitamos a comunicarse con la asociación a través del correo quiero@caminoanimamundi.org.